Bienvenidos a Parlamentario TV. Esta es la edición número 652 de este único magazine legislativo del país. Una interesante propuesta acaba de presentar la diputada socialista por Santa Fe, Alicia Siciliani, sobre la pastilla del día después. Efectivamente, y para hablar de este tema y de otros proyectos que tiene tanto la diputada Siciliani como el FAC, con quienes están trabajando, vamos a hablar un proyecto que tiene que ver con la minería y otro con el registro automotores, que lo quiere llevar, según nos va a comentar la diputada, a las provincias. Un tema va a ser muy polémico, muy polémico. Muy activa la diputada. Sí, señor. Y bueno, estaremos también con un economista, Rogelio Frigerio, quien es también legislador porteño por el PRO. Y bueno, analizaremos todo cómo está la economía de la Ciudad de Buenos Aires y la economía del país en general. Ya estaremos en un instante con nuestros invitados. Ahora vamos a una pequeña pausa aquí en Parlamentario TV. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura. Que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%. Que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida. Que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs, 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Durante 2010, 450.000 afiliados disfrutaron, junto a los niños y jóvenes, en los programas Abuelos Lee Cuentos, Raíces y Retoños y Abuelas por la Identidad. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. En Parlamentario TV estamos con la vicepresidenta tercera de la Cámara Baja, la diputada Siciliani, del Partido Socialista, en este caso del FAP también. Gracias por estar con nosotros, diputada. No, al contrario, gracias a Nos usted. está trabajando sobre muchísimos temas, actora de un proyecto, digamos, que en estos días se está debatiendo ya en la Cámara de Diputados, que es sobre la venta libre de los anticonceptivos, digamos. Bueno, ¿por qué no le cuenta a la gente de qué se trata este proyecto y por qué razón lo hace este? La razón fundamental es evitar embarazos no deseados. Nosotros creemos que cuando en la sociedad se da ese importante debate sobre el aborto, que es un tema que a las mujeres nos interesa muchísimo porque es elegir libremente sobre nuestro cuerpo y evitar muertes, este proyecto va en esa dirección de prevención. Creemos que nosotros tenemos que educar y facilitar el acceso a la prevención, y el proyecto de la pastilla del día después, como se la conoce popularmente, es un proyecto de venta libre, porque se hace en la mayoría de los países del mundo y acá en la Argentina es bajo receta. Eso genera una barrera que creemos innecesaria para que las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales donde duden de la eficacia del método anticonceptivo de prevención pueda usar este método. De eso se trata y ha tenido el acompañamiento de numerosos bloques, por eso creemos que va a ser ley, que va a ser va a tener la aprobación del Parlamento. Y usted está trabajando, además de en este proyecto, en otros proyectos más. ¿Nos puede comentar de qué proyecto se trata? Cómo no, nosotros, usted sabe que el interbloque FAP es un nuevo interbloque en la Cámara que ha surgido a partir de las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado,
con lo cual nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a él y estamos trabajando para presentar el día sábado, lo vamos a presentar en la provincia de Mendoza, un proyecto para regular la megaminería a cielo abierto con el uso de contaminantes químicos. Creemos que es un avance muy importante de acuerdo entre el interbloque y un aporte fundamental para que una actividad económica no esté en colisión con el respeto por el medio ambiente. Así que ese para nosotros es uno de los proyectos importantes. En conjunto, lo hemos debatido y lo vamos a presentar los 22 diputados y los 4 senadores del interbloque. Así que para nosotros ese es un momento importante. ¿En qué se diferencia de la actual ley de minería, digamos, ese proyecto? Claro, obviamente el oficialismo va a tratar, digamos, de pisar, digamos, el proyecto de ustedes, porque seguramente, o también hay una línea tal vez de modificar la ley de minería. No, nosotros va a un tema muy puntual y concreto, que es evitar la contaminación ambiental, sobre todo del agua, y cuidar a los glaciares para que se haga efectiva esa norma que incluso la Corte Suprema de Justicia se ha expedido para que esto ocurra. Nosotros en el proyecto de ley no estamos en contra de la minería. Esa es una cuestión clave que tenemos que aclarar en la población, porque no decimos no a la minería. Lo que estamos diciendo es que cumplamos con el rol que tiene el Estado del control de no contaminación del agua. Y hay en el proyecto de ley hay un listado de productos químicos contaminantes que están prohibidos en los países mineros, en los países serios donde cuidan el medio ambiente. Entonces creo que nosotros tenemos que pedirle a las empresas que vienen a invertir a la Argentina que por lo menos cumplan las mismas normas que en sus países de origen. Y nosotros tenemos que tener un Estado presente y un Estado regulador que controle. Por ejemplo, vamos a presentarlo en Mendoza porque es muy emblemático. Claro. El agua en Mendoza ha sido producto del trabajo humano, porque Mendoza es un desierto. Capo no es minero en realidad Mendoza, más allá que tenga la cordillera ahí que lo cruza, digamos, gran parte, pero no es minero, digamos, como Catamarca. Y con el agua produce alimentos. Claro. Entonces es muy emblemático, lo vamos a presentar ahí. Conservar el agua. Conservar el agua. Así que estamos muy contentos con ese proyecto y lo vamos a debatir. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate para llegar a los consensos necesarios. Creemos que ese es el ámbito y la competencia de esta Cámara de Diputados. Cuando perdemos la capacidad de debate, perdemos nuestra razón de ser. La diputada nos estaba comentando fuera de cámara que tiene otros proyectos, está trabajando mucho usted este año. ¿Qué otro estoy trabajando sobre registros automotores. ¿En qué consiste? Consiste en provincializar la competencia del registro de automotores. Los registros de automotores en la Argentina vienen siendo realizados por personas físicas o jurídicas que son elegidas a voluntad del gobierno de turno. Bueno, hay un gran negocio. Exactamente. ahí van a tener varias dificultades, les diré. Bueno, vamos a debatir. Ojalá que se den, yo les comento eso porque uno sabe que esos lugares siempre van para algunos punteros. Bueno, y si los famosos registros. Y si las provincias pueden tener el registro catastral, ¿por qué no pueden registrar un automóvil? Seguro, sería bueno. Y podemos generar los recursos que se generen para las provincias. Así que esperamos debatir este tema también muy pronto. Es un tema creo que importante y trascendente. Y para llevarlo, Agustín, en el ámbito, bueno, ya nos habló de su trabajo, evidentemente muy prolífico, político. ¿Qué está pasando con el FAP? ¿Cómo ven ustedes el actual gobierno? Nosotros vemos un gobierno autocomplaciente con los logros realizados en los últimos años y sin respuesta a los problemas de hoy. Un gobierno que en su discurso, y lo vemos no solo en el discurso de la presidenta, sino lo vemos en el oficialismo acá en la Cámara de Diputados, lo vemos siempre marcando los logros del pasado, que nosotros compartimos, porque la Argentina del 2001 no tiene nada que ver con la Argentina del 2012, pero tenemos que tener
la mirada sobre la enorme cantidad de problemas que nos aquejan, que no pudimos resolver, que son de difícil resolución y que no lo puede resolver un solo partido político. Tenemos que resolverlo como sociedad en conjunto y creo que la fuerza política, cualquiera fuere, de cualquier signo político, tenemos mucho para aportar y decir. Y vemos un gobierno encerrado en sí mismo, que no permite el diálogo y que se cierra a debatir los problemas de la gente. Así que lo vemos complicado, porque cuando un gobierno no mira los problemas de la gente, un gobierno que no escucha, es un gobierno que se aleja de la solución de los problemas y eso complica a la sociedad. Diputada, ¿y ustedes cómo están trabajando en el FAP para revertir esta situación? Esto de que no se da el diálogo y que el gobierno no escucha. ¿Cómo están trabajando ustedes en este aspecto? Nosotros estamos siempre tendiendo la mano para abrir ese diálogo, pero sabemos, por la experiencia que tenemos, que no es posible, que no es de interés del gobierno, porque su construcción de poder está en blanco y negro, está en mostrar al que critica algo como enemigo. De modo que nuestra construcción fundamentalmente es abierta a la sociedad. Nosotros estamos construyendo una alternativa de gobierno en la Argentina. Y construir una alternativa de gobierno en la Argentina es preparar los programas, los proyectos, saber qué hacer y construir los equipos. En eso estamos en el FAP. Esa es nuestra recorrida por todo el país, viendo a las regiones, viendo a los dirigentes, teniendo diálogo con las universidades, con expertos, creando centros de estudio y presentando proyectos para ese país que queremos conducir y que queremos entusiasmar a la gente, que hay una alternativa. Y claramente creemos en la alternancia. Claramente eso le hace bien a las sociedades, le hace bien al país y estamos trabajando para cambiar. Están caminando con Hermes Birner. Con Hermes Birner a la cabeza y seguramente el periodo 2014-2015 en la Cámara de Diputados nos encontrará al FAP, creemos que fortalecido con la presencia de importantes dirigentes. Como viene, por ejemplo, a ser primer candidato a diputado por su distrito. A ver, nosotros como Partido Socialista no podemos darnos el lujo de tener a un dirigente como Hermes Birner en su casa. Seguramente va a ser candidato a diputado nacional. Obviamente que no queremos discutir los lugares en las listas, es muy prematuro, pero nosotros como partido... Bueno, cabeza de lista, dentro del gobernador de la provincia. Bueno, está muy bien, claro. Pero no queremos hablar de quiénes, queremos hablar del qué y del cómo. Bueno, muy bien. Tenemos que agradecerle a la diputada y que siga trabajando mucho. Muchas gracias. De fútbol no hablemos, de Rosario Central. No hablemos. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con otros invitados aquí en Parlamentario TV. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%, que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs, 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Parlamentario TV estamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña, Rogelio Frigerio, a quien le agradecemos su presencia de aquí con nosotros. Y bueno, el tema económico es evidentemente nos invade en todos los ámbitos, obviamente en esta coyuntura. ¿Y de qué manera afecta la actual coyuntura económica a la ciudad? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, como el resto de las provincias del país, se ve obviamente perjudicada por este parate en la actividad económica y por supuesto también por el contexto inflacionario que ya nos acompaña desde hace más de 5 años.
la baja del nivel de actividad repercute en la recaudación de impuestos y la inflación repercute por el lado del gasto, ¿no? En general, los gobiernos subnacionales tienen un componente de gasto muy vinculado a la inflación, o que no puede escaparse de la inflación, que básicamente tiene que ver con los salarios de los empleados públicos, porque la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de las 24 jurisdicciones, tiene a su cargo los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad, que tienen un componente de empleados públicos, de personal muy grande: la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Y en consecuencia sufren mucho más que la nación el problema inflacionario y se benefician mucho menos que la nación en términos de recaudación del proceso inflacionario. Ahora, usted decía recién que la ciudad, digamos, por ahora está como que blindado, o sea, esto fuera de cámara, ¿no? Que la ciudad por ahí no tenía problema para sostener, digamos, esta crisis que se percibe, ya la gente lo percibe, digamos. Este tema inflacionario, además el estancamiento económico. Ahora, el turismo también, que es una gran entrada para Buenos Aires, ha disminuido muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la administración de Macri ha hecho una movida, digamos, en ese sentido. En otros aspectos, ¿en qué otros aspectos se ve, digamos, una quietud, digamos, económica en la ciudad de Buenos Aires, donde afectaría directamente al fondo, digamos, a la caja, digamos, de la administración? En términos de cumplir con las obligaciones básicas del Estado, la Ciudad de Buenos Aires, por suerte, anda bastante bien. Sí. En comparación con el resto de las provincias, claro, anda muy bien. No tiene problemas para pagar los sueldos, los aguinaldos y los insumos básicos de las dependencias públicas. Pero por supuesto que si este parate de la actividad continúa y si la inflación sigue en niveles tan altos como los de ahora, las consecuencias van a ser inexorables en términos básicamente de la ciudad, de la inversión pública que puede hacer el Estado de la capital federal. Pero la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia también de la gran parte de las jurisdicciones, tiene un colchón que significa el presupuesto en inversión pública. Claro. Es de los más altos del país y es con recursos propios, porque ustedes bien saben, el gobierno nacional, así como destinaba, mejor dicho, partidas para obras públicas e inversión en el resto de las provincias, no lo hacía así para la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos del gobierno nacional, obviamente. ¿Cómo ven la situación económica? O sea, ¿tiene vuelta atrás estos determinados pasos, como por ejemplo las trabas al acceso al mercado de cambios, por ejemplo, ese tipo de cosas para la gente? Bueno, yo creo que no hay que asustar a la gente. Yo creo que el gobierno se equivoca y crea un nivel de incertidumbre y de pánico mucho mayor al que la realidad objetiva debería infligirle a las familias argentinas. Me parece que la mala praxis del gobierno, la actitud errada en las políticas públicas, genera un nivel de incertidumbre mayor al que la realidad objetiva determinaría. Y por eso hay que llevar tranquilidad. Yo creo que, por ejemplo, decir, como dice la presidenta, que el mundo se nos cayó encima, primero no es verdad. Y segundo, genera niveles de incertidumbre mayores. El mundo no se nos cayó encima, el mundo, para lo que representa importancia del mundo en la Argentina, que básicamente la soja sobre todo, porque este es un modelo basado en la soja, y Brasil, por otro lado, no solo no se nos cayó encima, sino que siguen apuntalando y ayudando a la economía argentina. De alguna manera son factores que juegan como un pulmotor artificial para un modelo que sin esta ayuda externa hubiera terminado hace mucho tiempo atrás. Las cosas en la Argentina se pueden solucionar. Hace falta decisión política y hace falta capacidad profesional de gestión. Esas dos cosas hasta ahora no se vislumbran, no se ven, pero yo siempre trato de llevar tranquilidad. No es tan difícil solucionarle los problemas a la gente. Hay que tener, primero no hay que ser un negador serial de la realidad como es este gobierno. Hay que asumir que la Argentina tiene problemas y hay que arremangarse y solucionarlos. No es tan difícil. Mientras el mundo siga jugando a favor de la Argentina, solucionarle los problemas a los argentinos no es tan complejo. ¿Cuál es la realidad? Porque uno escucha tanto a los economistas, digamos, entonces para que la gente aprenda y escuche. ¿Cuál es la realidad concreta? ¿Hay recesión en Argentina ya o estamos en un estado previo a eso? ¿O cuál es la realidad? Yo la verdad que no me quiero poner a debatir eso porque no creo que sea tan sustancial. A ver, si técnicamente tenés que tener 3 trimestres con caída del nivel de actividad para estar en recesión, pero eso a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es que cada vez es más difícil conseguir empleo,
que hay suspensiones en muchos sectores y en muchas regiones del país, que se eliminan las horas extras, que la inflación sigue siendo importante, que ya el salario no le está ganando a la inflación como otros años, sino que está perdiendo poder de compra con la inflación. Esas son las cosas que le importan a la gente, no si técnicamente estamos en recesión o enfriamiento de la economía. Eso es un debate de economistas que no tiene significancia. El problema es que la Argentina entró en una fase de enfriamiento del nivel de actividad que, si no se corrige el modelo, es inexorable. Inexorablemente la Argentina va a caer en recesión si no se modifican las actuales políticas. Si estamos o no ya en recesión, bueno, seguramente estamos cerca de estar en recesión, pero lo importante no es debatir cuán cerca o lejos estamos de la recesión, sino empezar a ver qué cosas hay que hacer para salir de este problema, porque yo insisto, la Argentina tiene la posibilidad, los argentinos tenemos la chance de no tener que vivir este clima de incertidumbre y de preocupación, antes por la inflación y ahora sumado a la inflación, el problema del empleo, que es mucho más grave que la inflación, sobre todo desde el punto de vista del impacto en las familias, porque la inflación nos cocina a fuego lento y el desempleo, una vez que entra en las familias argentinas, es devastador. Claro. Viendo la visión optimista de muchos desde el gobierno y también de economistas, dicen, bueno, tienen en cuenta el tema del nivel de la soja, esto que decía respecto a que el mundo está jugándonos a favor, el tema de la reactivación de Brasil, que se está dando, se va a dar más fuertemente, y que el año que viene no tenemos que hacer tantas erogaciones en cuanto a pago de deudas, y que, teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿cree que le va a jugar a favor del gobierno de la economía esa situación? Yo creo que, por supuesto, el contexto internacional favorable juega a favor de la economía y por supuesto, también juega a favor del gobierno. Ahora, después de lo que uno debería preguntarse es, después de tantos años de crecimiento a tasas chinas, de tanta bonanza, estamos discutiendo si el mundo nos va a permitir sobrevida en este modelo, un poco más de sobrevida, un poco menos de sobrevida. Es decir, no estamos discutiendo cuál es la Argentina que queremos para los próximos 30 años, para la próxima generación. Estamos siempre pensando únicamente en la próxima elección, que es parte del modelo, el corto plazo, ¿no? El consumo exacerbado para que la gente sienta que tiene un nivel de vida mayor al que realmente el modelo le brinda y que pueda votar a favor de la continuidad del gobierno. Eso es lo único que importa. Y entonces yo me pregunto, después de tantos años de crecimiento, tener que depender del precio de la soja y de si Brasil se recupera, la verdad que es bastante triste y lamentable. Yo creo que la Argentina ha perdido una gran oportunidad de sentar las bases del desarrollo económico realmente autónomo. Depender de las decisiones propias, no prenderle una vela a Brasil o una vela a la soja para que este modelo tenga un poquito más de sobrevida y el impacto económico no sea tan terrible en las próximas elecciones. Probablemente el mundo siga jugando a favor, pero la verdad que a este modelo ya no hay soja que le alcance. El modelo se volvió adicto a la soja y, como todo adicto, necesita dosis crecientes de la droga a un nivel que ni el mejor de los mundos le puede llegar a compensar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Después de la pausa vamos con otro invitado acá en Parlamentario TV. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%, que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs, 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638.
Bien, y el diputado Frigerio nos dejó un título. Dice que el gobierno es adicto a la soja. Sí, porque cada vez necesita más soja, más cara. No se ha equivocado, te diré que es así. Es uno de los grandes salvaguardas que tiene el gobierno para el próximo año. Pues de acuerdo, digamos, a los datos que los commodities le están dando a nivel internacional, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente el viento a favor sigue, a pesar de que, bueno, esta cuestión de que el viento de cola, que no le gusta al gobierno que le digan que tienen viento de cola. Ni a la presidenta tampoco, que sostiene que el mundo se nos ha caído encima. Bueno, y los que sostienen lo contrario dicen que, bueno... Pero bastante moderado fue en realidad. Él no es uno de los tipos que se juega, o sea, uno de los economistas que se juega, digamos, que estamos en recesión, que estamos ya en la puerta, así dice, contra lo que dice Lustó y Pradgay, por ejemplo, que estamos en recesión. Él está un poquito más alejado de esa postura, aunque dice que estamos ahí. Es que muchos economistas han aprendido eso de que, bueno, lo que vos decís, después te pasan la factura. La realidad te pasa la factura, porque recordemos tantos que habían anunciado $1 a 8 pesos en su Nadie momento. resiste un archivo. Claro, así que, bueno, lo mejor es economista. Claro, eso es lo que quería decir. Bueno, nos tenemos que ir. Señor, vamos a tomar un buen café Cabral, vamos a invitarlo a nuestros compañeros camarógrafos y a nuestros amigos televidentes. Los invitamos para reencontrarnos dentro de 7 días, siempre aquí, por la señal de Metro. Que lo pasen muy bien, ¿eh?